Deuteronomio capítulo 6. Estas son las leyes que nuestro Dios me ordenó enseñarles para que las cumplan en la tierra que están por ocupar. Si obedecen a Dios y lo adoran tal como les he enseñado, llegarán a ser un pueblo muy grande. Disfrutarán de esta tierra tal como nuestro Dios se los prometió a nuestros antepasados. Es tan fértil que siempre hay abundancia de alimentos. Verso 4. El mandamiento más importante. Escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado, y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en los portones de tu ciudad. Verso 10. La fidelidad a Dios. Dios les juró a Abraham, Isaac y a Jacob que les daría a ustedes esta tierra, porque son descendientes de ellos, así que ustedes vivirán en ciudades grandes y hermosas que no edificaron, habitarán casas llenas de riquezas que no ganaron, beberán agua de pozos que no cavaron, y comerán uvas y aceitunas que no plantaron. Pero no olviden que fue Dios quien los sacó de Egipto y los libró de la esclavitud. Por lo tanto, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Si tienen que hacer algún juramento, juren solo en el nombre de Dios. Nunca abandonen a su Dios por adorar a los dioses de los países vecinos. Nuestro Dios es el Dios de Israel y siempre los acompañará, pero no traten de ponerlo a prueba como lo hicieron en Masá. Nuestro Dios es un Dios celoso y ustedes adorarán a los dioses. Si ustedes adoran a otros dioses, se enojará tanto que los destruirá por completo. Obedezcan siempre los mandamientos que nuestro Dios les ha dado. Si hacen lo que es bueno y justo, agradarán a Dios. Así Él hará que les vaya bien cuando vivan en la buena tierra que prometió a sus antepasados. Además, hará que sus enemigos huyan ante ustedes, pues así lo ha prometido. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten qué significan todas estas enseñanzas que nuestro Dios nos ha dado, ustedes responderán: Hubo un tiempo en que fuimos esclavos del rey de Egipto, pero nuestro Dios usó su gran poder y nos sacó de allí. Nosotros vimos los terribles castigos que Dios envió contra el rey de Egipto y su familia. A nosotros, en cambio, nos sacó de ese país y nos trajo a la tierra que había prometido a nuestros antepasados. Entonces nos ordenó respetarlo siempre y obedecer sus enseñanzas. Si somos obedientes a Dios y a sus mandamientos, Él nos hará prosperar y nos mantendrá con vida como hasta ahora. Deuteronomio 7. Moisés continuó diciendo: Nuestro Dios lo hará entrar en la tierra que les va a dar. Arrojará de allí a 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes: los hititas, los jerjeos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando Dios ponga a esas naciones bajo el dominio de ustedes, no les tengan compasión ni hagan ningún trato con ellas. Destrúyanlas por completo. No permitan que ninguno de sus hijos o hijas se case con gente de esas naciones. Por causa de esa gente, sus hijos y sus hijas adorarán a los dioses y dejarán de obedecer a nuestro Dios. Y si eso llega a suceder, Él se enojaría muchísimo con ustedes y en un instante los destruiría.
Lo que ustedes deben hacer es derribar los altares de esa gente, destruir y quemar los ídolos que adoran, especialmente las imágenes de la diosa Astarte. Un pueblo elegido por Dios. Verso 6. Ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante, al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, fue porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. Pero eso, ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que es el verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero no tarda en destruir a quienes lo desprecian. Por lo tanto, cumplan todos sus mandamientos. La obediencia trae felicidad. Verso 12. Si ustedes cumplen todas las enseñanzas, Dios también cumplirá las buenas promesas de pacto que hizo con nuestros antepasados. Si son obedientes, Dios los bendecirá, los amará y los convertirá en un gran pueblo. A los hijos de ustedes los hará felices y les dará mucho trigo, mucho vino, mucho aceite. Además, hará que tengan muchos ganados en la tierra que les prometió a nuestros antepasados. Nunca habrá otro pueblo tan bendecido como el de ustedes. No habrá una sola familia que no tenga hijos, y todos sus ganados tendrán sus crías. Dios no permitirá que ninguno de ustedes se enferme. Cualquiera que los odie recibirá el mismo castigo que recibió Egipto. En cambio, a ustedes no les pasará nada. Gracias al poder de Dios, ustedes conquistarán muchos pueblos, pero recuerden que no deben tenerles compasión. Al contrario, destrúyanlos antes de que se vean tentados a adorar a sus dioses. Tal vez piensen que esos pueblos son más grandes y poderosos que ustedes y que no podrán vencerlos, pero no tengan miedo. No olviden que nuestro Dios castigó al rey de Egipto y a su pueblo. Todos ustedes fueron testigos del gran poder de Dios, del gran poder que Dios mostró. Vieron los muchos milagros que hizo para sacarlos de Egipto, y lo mismo hará con los pueblos a quienes ustedes temen. A los que aún queden vivos de esos pueblos, Dios les enviará avispas que los atacará hasta acabar con ellos. Nadie podrá esconderse ni escapar del castigo. Así que no sean cobardes, nuestro Dios nos acompaña y ante su poder todos tiemblan de miedo. Conforme ustedes vayan avanzando, Dios irá desalojando del país a esos pueblos. Si ustedes acabaran de una sola vez con todos ellos, sería presa fácil de los muchos animales salvajes que viven en los alrededores. Pero nuestro Dios les dará la victoria sobre esos pueblos, y ustedes los irán destruyendo hasta que no quede uno solo. Ninguno de ellos podrá con ustedes. Ustedes derrotarán a sus reyes y nadie volverá a acordarse de ellos. Cuando ustedes hayan derrotado a esos pueblos, deberán quemar las imágenes de sus ídolos. Así no caerán en la tentación de quedarse con el oro y la plata que los recubre. Eso es algo que a Dios no le gusta. Por lo tanto, también ustedes deberán considerar despreciables esos ídolos y no llevárselos a sus casas. Si lo hacen, también ustedes serán destruidos. Deuteronomio capítulo 8. Dios cuidará de su pueblo. Moisés continuó diciendo: tengan cuidado de cumplir con todos los mandamientos que en este día les doy, para que puedan vivir en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Si lo cumplen, serán los dueños de esa tierra y tendrán muchos hijos.
No se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Durante estos 40 años Dios los ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo. Los ha hecho pasar hambre, pero los ha dado de comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. Durante 40 años han estado caminando, sin embargo jamás sus ropas se envejecieron ni sus pies se hincharon. Si Dios los disciplinó, reconozcan que lo hizo porque los ama, como un padre a su hijo. Por lo tanto, trátenlo con respeto y obedezcan todos sus mandamientos. Miren que Dios les está dando una tierra excelente, llena de arroyos, fuentes y manantiales que brotan de los valles y las montañas. Esa tierra produce trigo, cebada, higos, uvas, granados y aceitunas, y también mucho aceite y mucha miel. Allí nunca faltará de comer, ni nada que pueda necesitar. De sus montañas sacarán cobre y de sus piedras sacarán hierro. Pero una vez que hayan comido y queden satisfechos, no se olviden de dar gracias a Dios por tan excelente tierra. Verso 11. No se olviden de su Dios. No se olviden de su Dios, obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso tengan cuidado. No se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos, y que los guió por un grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que nada les pasó. No olviden cómo sacó agua de una roca cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas para bien de ustedes. Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien, deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Y yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Si son obedientes, Dios los destruirá. Si son desobedientes, Dios los destruirá, así como va a destruir a los pueblos que ustedes enfrenten. Deuteronomio capítulo 9. Dios ayudará a su pueblo. Moisés continuó diciendo: Israelitas, pongan atención, pronto cruzarán al lado del río Jordán y expulsarán de esa tierra a todos los pueblos que allí viven. Esa gente es más fuerte y poderosa que ustedes, y sus ciudades son grandes y están bien protegidas con altas murallas. Entre ellos viven los descendientes y gigantes de Anak, y la gente cree que son invencibles, pero ustedes saben que nuestro Dios marcha al frente de nosotros. Su poder es el de un fuego destructor, y con él derrotará y humillará a esos gigantes. Por el poder de Dios ustedes podrán vencer a esa gente y expulsarán de allí enseguida, tal como Dios lo ha prometido. Cuando ustedes hayan entrado ya en ese territorio y Dios haya expulsado de allí a esa gente, no vayan a pensar que Dios les ha dado esas tierras porque ustedes son muy buenos. Dios expulsará a esa gente por su maldad. Así cumplirá la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. Una cosa debe quedar bien clara: si Dios les da esa buena tierra, no es porque ustedes sean muy buenos, pues en realidad son un pueblo muy terco.
Verso 7. Desobediencia de Israel. Nunca se olviden de esto. Desde el día en que ustedes salieron de Egipto y hasta el día de hoy siempre han desobedecido a Dios. Cuando estaban en el desierto y también en el monte de Horeb, hicieron enojar a Dios y Él pensó en destruirlos. Yo había subido al monte para recibir las tablas del pacto que Dios hizo con ustedes. Allí pasé 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. En esa ocasión Dios me dio los mandamientos que Él mismo escribió en tablas de piedra. Ya antes, cuando les habló desde el fuego, Él les había anunciado que les daría esos mandamientos. A mí me dijo: baja de la montaña ahora mismo, pues el pueblo que sacaste de Egipto me está desobedeciendo. Muy pronto me ha traicionado, se han fabricado un ídolo y lo están adorando. Me he dado cuenta que el pueblo es muy terco. Déjame destruirlo para que nadie vuelva a recordarlo. Pero a ti te pondré por jefe de un pueblo mucho más fuerte y grande. Yo bajé del monte con las 2 tablas del pacto en mis manos. Cuando bajé, el monte ardía en llamas. Al llegar a donde ustedes estaban, vi cómo habían pecado contra Dios. Se habían hecho un ídolo con forma de toro y lo estaban adorando. No les tomó mucho tiempo desobedecer a su Dios, y fue tanto mi enojo que arrojé al suelo las 2 tablas y a la vista de todos se hicieron pedazos. Después tomé el ídolo que habían hecho, lo quemé y eché las cenizas al arroyo que bajaba del monte. El pecado de ustedes me causó mucho dolor y tristeza, pues hizo enojar a Dios. Por eso me arrodillé delante de Él, y durante 40 días y 40 noches no comí ni bebí nada. Dios estaba tan enojado con ustedes y con Aarón que estaba decidido a destruirlos. Yo sentí tanto miedo que oré a Dios y le dije: Dios mío, no destruyas al pueblo que sacaste de Egipto con tu gran poder. Es tu pueblo. Recuerda que Abraham, Isaac y Jacob siempre te fueron fieles y te obedecieron en todo. Olvídate de que este pueblo es terco. Olvídate de su pecado, de su maldad. Si lo destruyes, los otros pueblos van a pensar que no pudiste llevarlo hasta la tierra que les prometiste. También van a pensar que tú no lo quieres y que lo sacaste al desierto para destruirlo por completo. Esa gente es tu pueblo, es el pueblo que con tu gran poder sacaste de Egipto. Una vez más, Dios escuchó mi oración y los perdonó. Pero no fue esa la única ocasión en que ustedes lo hicieron enojar. También lo hicieron enojar en Taberá, en Masá y en Kibrot Atavá. Además, cuando ustedes estaban en Cades Barnea, Dios les ordenó que fueran a conquistar la tierra prometida, pero ustedes no creyeron en su promesa, ni lo obedecieron. Desde el día en que los conocí, ustedes han sido siempre tercos y desobedientes. Deuteronomio capítulo 10. Dios vuelve a dar las tablas del pacto. Moisés continuó diciendo: entonces Dios me dijo: prepara 2 tablas de piedra iguales a las que te di antes y construye también un cofre de madera. Después de eso sube al monte para hablar conmigo. Yo volveré a escribir mis mandamientos en esas tablas, tal como lo había hecho ya en las tablas que rompiste. Una vez que los haya escrito, pondrás las tablas en el cofre. Yo fabriqué el cofre con madera de acacia, preparé las 2 tablas de piedra y subí al monte con ellas. Allí Dios escribió los 10 mandamientos. Me entregó las tablas como la primera vez cuando nos reunimos con Él, y les habló desde el fuego. Yo bajé del monte y puse las tablas en el cofre, pues así me lo había ordenado Dios. Esas tablas aún permanecen en el cofre. Verso 6. Muerte de Aarón. Luego de eso partimos de Beerot Bené
Jacán en dirección a Moserá. Allí fue donde Aarón murió y fue sepultado, y donde Eleazar llegó a ocupar el puesto del sacerdote en lugar de su padre Aarón. De Moserá salimos hacia Gudgoda y de allí hacia Jotbatá, que es en una región donde abundan los arroyos. Fue allí donde Dios eligió a la tribu de Leví para que transportara el cofre del pacto que hizo Dios con ustedes. Ellos quedaron también como sacerdotes encargados de servir en los cultos y de bendecir al pueblo en el nombre de Dios hasta el día de hoy, y ese es su trabajo. Y por eso a los de la tribu de Leví no se les dio ningún territorio propio como se les dio a ustedes, pues Dios mismo sería su herencia. Dios perdona a Israel. Verso 10. Yo estuve en el monte Horeb 40 días y 40 noches como la primera vez. Allí estuve orando a Dios para que no los destruyera, y Él me escuchó, pues no los destruyó. Al contrario, me pidió que me preparara y los guiara a conquistar a la tierra que Él prometió dar a los antepasados de ustedes. Verso 12. Lo que Dios pide a Israel. ¿Qué espera Dios de ustedes? Simplemente que lo respeten y obedezcan, y que lo amen y lo adoren con todo su ser. Dios espera que ustedes obedezcan todos sus mandamientos para que les vaya bien. Nuestro Dios es dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Él pudo elegir a cualquier pueblo de la tierra, pero eligió a los antepasados de ustedes porque los amaba, y los eligió también a ustedes para que hoy sean su pueblo. Pero no sean tercos ni se olviden jamás del pacto que tienen con Dios. Él es Dios soberano, y todos los dioses de todos los reyes y de todas las naciones. Su poder hace temblar a todo el mundo. Cuando Él toma una decisión, lo hace con justicia y nadie lo puede sobornar. Dios es justo con los huérfanos y las viudas, y muestra su amor dándoles ropa y comida a los refugiados que viven entre ustedes. Así que muestren amor a los refugiados, porque también ustedes fueron refugiados en Egipto. Obedezcan a Dios y adórenlo solo a Él. No adoren a otros dioses. Si tienen que jurar, háganlo en nombre de nuestro Dios. Ustedes han visto los milagros que Dios ha hecho en su favor, así que alábenlo siempre. No olviden que sus antepasados eran tan solo un grupo de 70 personas cuando llegaron a Egipto. Ahora Dios los ha convertido en un pueblo tan grande que es imposible de contarlos.